Estamos comenzando el segundo bimestre con una palabra, pero antes de desarrollar todo lo que se viene, quería concluir lo que comencé el domingo pasado, que tiene que ver con la fe. Diga fe. Entonces, cuando empecé a desarrollar el tema de la fe, me di cuenta que quedaba mucho por decir y mucho por aclarar de alguna manera. Son conceptos, por eso el título tiene que ver con renovación del concepto de fe. ¿Sí? El concepto de fe muchas veces pareciera ser que está totalmente asumido, entendido y demás, pero cuando empezamos a hilar fino y comenzamos a ver detalladamente el tema de la fe, nos damos cuenta que muchas veces no estamos manifestando la fe de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo al diseño de Dios. Entonces, vamos a ir directamente. Para aquellos que no estuvieron el domingo pasado, sería bueno que por YouTube puedan entrar y va a estar la prédica del domingo pasado también, porque esto va a ser una continuación para concluir en parte, obviamente, muchísimo para hablar, pero para concluir en parte acerca de el tema de la fe. ¿Sí? Muchas cosas tenemos que ir renovando, por eso renovar la mente creo que es clave. Romanos 12:2, renovar la mente permanentemente para que podamos comprobar la buena voluntad de Dios, que es agradable y es perfecta. No hay forma de comprobar la voluntad de Dios si no estamos en un renuevo de la mente permanente, en un constante, en un presente continuo, en un renuevo para que Él nos pueda aclarar, revelar, iluminar todo lo que ha diseñado para nosotros en este tiempo. Por eso, cuando hablamos de renovación, siempre sabemos que un renuevo tiene que ver con algo nuevo, con algo bueno que se viene para nuestra vida. Tiene que ver con cambios para mejor, siempre, siempre. Por eso tiene que ver con mejorar, perfeccionar, optimizar. Tiene que ver con eficacia, con eficiencia, con actualización. Por eso renovar la mente es clave. Vamos a meternos directamente al tema de la fe. Obviamente, hemos usado la semana pasada Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Dijimos también que fe no es algo que tengo que esperar, sino es algo que debo de manifestar. Es la fe, la certeza de lo que se espera. ¿Qué estamos esperando? ¿Qué es lo que debemos esperar? Que se manifieste todo el potencial que Dios ya ha colocado en nosotros. ¿Hola? ¿Me va entendiendo? El potencial que Dios ya ha colocado en nuestras vidas. Cuando Él dijo consumado es, en la cruz se cerró absolutamente todo. Ya todo está concreto. Todo está consumado, todo está cerrado. En la cruz del Calvario, cuando el Señor exclamó consumado es, significa que no queda absolutamente nada por ejecutar. Todo lo que se debía de ejecutar, liberar, sanar, restaurar, todo se logró allí en la cruz del Calvario. Así que entendemos entonces que la fe está basada en cosas que debemos de manifestar. En creer lo que tengo ya en Dios. Muchas veces estamos mirando las cosas que están por venir, ¿sí? Y la fe la asociamos a un futuro que muchas veces es incierto. Pero la fe nunca estuvo basada en algo que no sea concreto, algo cierto, algo específico. Por eso es certezas y convicciones, ¿sí? Convicciones.
Puntualmente, cuando hablamos de fe, dijimos que la fe no es algo, sino que la fe es alguien. Y ahora vamos a meternos en el tema. Por eso leíamos la semana pasada Hebreos 12:2, que dice, puesto los ojos en Jesús, que es el autor, diga el autor, el iniciador y el consumador, el que la perfecciona. Autor y consumador. En el original, autor significa el capo máximo, el jefe. ¿Sí? Me encanta. Por eso, la fe es Cristo. ¿Sí? Y ahora lo vamos a ver y lo vamos a desarrollar también un poquito más. En el original, fe significa convencimiento, credibilidad, convicción, la veracidad de Dios. Específicamente, confianza en Cristo, sistema de verdad en sí mismo, fidelidad, gracia, afirmar, la evidencia de autoridad, descansar mediante la certeza interna, obedecer, seguro, confiar, creer, dar. Entonces, la fe está fundamentada en la obra consumada y perfecta en la cruz del Calvario. De ahí partimos. ¿Sí? La fe en Cristo se desata a partir de la obra consumada y perfecta. Repito, la fe no es para alcanzar algo, sino para manifestar lo que ya tenemos en Cristo por asignación. La fe es para creer lo que ya somos y tenemos en Cristo, identidad. La fe no es un sentimiento, no es una emoción. La fe es una acción, porque tiene que ver con una persona. La fe es inteligente, entiende, sabe, conoce. La fe es participativa en el desarrollo del conocimiento. La fe es obediencia. Entonces, no tengo fe cuando no obedezco. ¿Sí? La fe es obediencia. Por eso dice que por la fe Abraham salió sin saber a dónde iba. O sea, obedecieron a lo que Dios les planteó. Obedecieron, salieron, el arca, Noé. ¿Sí? Hicieron, ejecutaron. Por eso la fe tiene que ver con una acción, tiene que ver con obedecer. Porque creer cree todo el mundo, pero la fe está diseñada para los hijos de Dios. Porque la fe está basada en Cristo. Entonces es importante saber que la fe, ¿sí?, tiene que ver y está completamente añadida a la obediencia. Pero tiene otros conceptos más que vamos a tratar de definir. Romanos 1:5 dice, y por quien recibimos la gracia y el apostolado, está hablando de Cristo, por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia de la fe. Diga obediencia. Entonces es clave saber que no aplicamos la fe si no la obedecemos. ¿Sí? O sea, la fe tiene que estar relacionada con la obediencia. Recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia de la fe en todas las naciones por amor de su nombre. O sea, fuimos equipados con la fe para obedecer. Principalmente es obediencia. Cuando nosotros obedecemos a lo que Dios dijo, realmente estamos demostrando que estamos desarrollando la fe. Pero vamos a ir aclarando todos estos conceptos. La fe es facilitadora, diga facilitadora. Primera de Tesalonicenses 1:8 dice, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, partiendo de la iglesia de Tesalónica, partiendo de vosotros
ha sido divulgada la palabra del Señor no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido. ¿Qué pasó con la fe? Se extendió. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. O sea, los apóstoles iban haciendo la obra, pero una iglesia entendida, una iglesia entendida en el concepto de fe, es una iglesia que facilita el trabajo apostólico, el trabajo de envío. Por eso es importante saber entonces, ¿sí?, que la fe nuestra se debe de extender. Por eso en la obediencia comenzamos a manifestar y a extender aquello que hemos creído. Volvemos a repetir 4 cosas que son importantes: oír, atender, entender y obedecer. ¿Sí? Por eso veníamos hablando de discipulado. El discípulo tiene mentalidad, no tiene mentalidad de sugerencia, sino de obedecer. Un discípulo es obediente. Dijimos también que de alguna manera no sabemos bien por qué, pero se acuñó más la palabra cristiano que la palabra discípulo. En Hechos, la palabra cristiano está 7, 8 veces, pero la palabra discípulo está más de 260 veces. O sea, da a entender la magnitud de la importancia de ser un verdadero discípulo, alguien que le cree a Dios, un aprendiz, un alumno, un docto, matricular como erudito. O sea, un discípulo no debe ser un improvisado. Un discípulo es formado para alcanzar un nivel de erudito. Eso dice el original. Ahora, vamos a desarrollar un poquito esto para que entendamos dónde está basada la fe. En lo que se dice. Desde el comienzo, todo se desarrolló para que el hombre crea a lo que Dios dice y le obedezca para la efectividad. ¿Dónde comienza el tema de la fe? Con Adán. Adán no fue juzgado por no hacer la tarea. ¿Qué se le encomendó a Adán y a Eva? Fructificar, multiplicar, llenar la tierra, sojuzgar y señorear. Pero sin embargo, no fueron juzgados por la tarea, sino fueron juzgados porque no le creyeron a Dios. Las obras nunca van por delante de la fe. La fe es lo primero. Entonces, el Señor no te va a juzgar porque no hagas algo. Sí, nos puede juzgar si no le creemos a Él. Y creer es obedecer. Adán no le creyó a la verdad establecida por Dios que debía regir en su vida para ese periodo de tiempo. Por eso no era algo que tenía que hacer la prioridad, sino algo que tenía que creer y obedecer. El fracaso de Adán fue no creerle a la verdad que Dios le estableció para el tiempo en que le tocaba vivir. Yo quiero que tengan en cuenta esto. Nunca las obras, por más que hagamos muchas cosas, nunca, jamás las obras estarán por delante de la fe. Por eso muchas veces hay personas que dicen, no, pero yo hice muchas cosas para Dios, yo sirvo, ¿y por qué esto? ¿Por qué me pasa esto si yo sirvo? Sí, podemos hacer muchas cosas, pero el tema es la fe. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cuál es la motivación que te lleva a hacerlo? ¿Sí? Y dice la palabra que todo lo que no se hace por fe proviene de pecado. O sea, todo lo que no nace de la fe. Yo no puedo hacer cosas para agradar a la gente, agradar a los pastores, agradar a alguien, a un líder. No. Yo tengo que creerle principalmente a Dios. Amén. Diga, creerle a Dios. La fe por delante, siempre. Entonces,
con la verdad que Él establece, se aplica el principio de obediencia. ¿Qué se esperaba que hiciera Adán y Eva? Que le obedecieran. ¿A qué? ¿Qué fue lo que puntualmente Dios le dijo, no hagas? No comas del árbol. Fue lo único. De ese árbol no comas. De ese árbol no comas. ¿Y qué hicieron? Desobedecieron porque no le creyeron. O sea, le creyeron a la serpiente. ¿Cómo que no van a comer? ¿Cómo que no van a comer? Así que no pueden comer de cualquier cosa. Sí, podemos comer de todo. O sea, le creyeron a otra voz, pero no le creyeron a Dios. En definitiva, lo que hacemos manifiesta lo que creemos. Insisto, lo que hacemos manifiesta lo que creemos. Dios respalda y reconoce todo lo que Él ha diseñado. Fuera del diseño de Dios no hay forma. Dios no va a reconocer ni respaldar lo que Él no ha establecido. Por eso oír significa entender. En el libro de Apocalipsis, las 7 iglesias, termina diciendo en las 7 cartas, el que tiene oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. ¿Qué necesitamos hacer? Oír. Pero no es solamente oír, sino va acompañado de atender. Entonces, antes de desarrollar este punto, quiero aclarar algo que me pareció sumamente interesante. Y que esto abarca para todos los órdenes de la vida, no para una reunión. Porque la Biblia no es para una reunión. La Biblia es para la vida, ¿sí? La palabra de Dios es para la vida. Para que vos seas efectivo ahí donde Dios te puso. Hola. ¿Sí o no? No es para una reunión, ni para un domingo, ni para un evento religioso. Es para la vida. Amén. Muy bien, pero antes de avanzar en esto, quiero aclarar este punto porque también creo que es sumamente importante. Para querer capacitarme, si yo me quiero capacitar, quiero ser equipado, tengo que desear, diga desear, aprender. ¿Sí o no? El que quiere ser capacitado tiene que tener un deseo ¿de qué? ¿De qué? De aprender. O sea, alguien que está apasionado por una carrera va y estudia y está ahí atento, pendiente de lo que se dice, porque quiere ¿qué? Aprender. Yo quiero aprender. ¿Cuántos quieren aprender? ¿Cuántos realmente quieren capacitarse en lo que Dios quiere? Es importante para eso oír y atender. Ahora, ¿por qué muchas veces nosotros no entendemos? Una de las tantas, pero creo que es la principal, que nos ha pasado en todos los órdenes de la vida, porque no se valora, no se respeta ni se honra al que te instruye. Cuando la familiaridad nos juega una mala pasada y confundimos los roles. Cuando yo no valoro al que me instruye, no lo respeto. No respeto al que me está enseñando. Pregunto, ¿cuántos fueron a la escuela? ¿Cuántos eran los que se sentaban en el fondo y mientras la profesora estaba dictando la clase estaban chateando, hablando con el amigo, riéndose, no atendiendo a lo que la profesora le estaba diciendo? ¿Cuántos fueron de eso alguna vez?
Casi todo, ¿no? ¿Y por qué muchos reprobaban esa materia? Si estuvieron en el aula y dentro de esa aula muchos aprobaron, pero los que no respetaron, honraron la carrera de ese hombre o esa mujer que estudió, ¿cuántos años, mami? ¿Cuántos años para maestra? 4 o 5 años. De alta exigencia, ¿sí? Para llegar a ser maestro, profesor, 4 o 5 años profundamente exigentes. ¿Para qué? Para que después los alumnos se rían, se distraen, juegan en el momento de la clase. O sea, no están respetando al que les está enseñando. Por eso digo, esto es en todos los órdenes de la vida. Somos todos iguales, amados. Yo no soy mejor que ustedes. Somos todos hermanos en la fe. ¿Sí? Pero no estamos igualados porque cada uno tiene un rol y una responsabilidad diferente y yo tengo que saber respetar. Porque yo salgo acá y en la esquina hay un inspector de tránsito y me dice que pare, yo le tengo que obedecer. Porque él está ejecutando un rol, una responsabilidad, y yo no importa quién yo sea, yo tengo que respetar el que está dirigiendo el tránsito. ¿Sí o no? En la ruta vemos una persona, un hombre, un joven de vialidad, con una banderita, que te hace así y para todo el tráfico. Pueden venir camiones de 40.000 kilos, sin embargo, ese hombre que tiene un uniforme que representa una vialidad nacional, tiene la autoridad para detener todo el tránsito y dejarlo circular cuando sea el momento. Diga respetar. ¿Cuántos quieren aprender? Muy bien. Por eso es importante que no tomemos las cosas como cualquier cosa, sino que sepamos reconocer y evaluar. Y esto no tiene que ver con idolatrar, pero tampoco tiene que ver con menospreciar a las personas. Diga honrar. Eso es lo que establece la palabra. ¿Por qué? ¿Por qué? Esto es espiritual, amados. Si yo no valoro ni respeto la unción que se está derramando en un lugar, esa unción, esa gracia nunca me va a impactar, por más que yo esté en la reunión. Cuando la gracia apostólica se suelta, si yo no estoy respetando y honrando esa unción no me va a afectar, aunque yo esté en la reunión. ¿Se va entendiendo? Por eso dice 1 Timoteo 5:17, los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente a los que trabajan en predicar y enseñar. Lo dice la Biblia, 1 Timoteo 5:17. Si no honramos una gracia, un don, tampoco esa gracia y ese don se va a manifestar en tu vida. Vos podés estar al lado de personas, rodeado de gente que tiene mucha unción, sin embargo, esa unción no te llega porque no la respetamos, no la honramos. ¿Está bien? ¿Se entendió? Una de las tantas cosas por las cuales, aunque escuchamos, no somos edificados. Porque necesitamos desear aprender. Y para eso tengo que respetar al que está hablando. ¿Sí? Ni adorarlo, ni idolatrarlo, pero mucho menos despreciarlos. ¿Sí? Muy bien. Oír. Atender para entender.
Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír. ¿La fe es por qué? Por el oír. Y el oír, el poder oír, es por la palabra de Dios. La palabra de Dios, o sea, oír es el mecanismo que tenemos internamente dentro de la oreja para que nosotros podamos percibir sonidos. Ahora, cuando ese sonido pertenece a una verdad eterna, a una verdad directiva de parte de Dios, se activa en mi vida el oír y el atender para producir fe. Diga fe. Es vital. Hebreos 4:2 dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no oír en los que la oyeron. La versión dice, porque no estaba el no oír, por no oír acompañada de fe en los que la oyeron. Jesús habló, estaban los judíos, su pueblo, no le creyeron. Pero había gente que no era judía y le creyó. Sí. Por eso aquellos que creyeron pudieron avanzar. Por eso dice el apóstol o el autor de Hebreos, dice, porque también a nosotros se nos fue anunciada como a ellos, pero a ellos no les aprovechó oír la palabra porque no fue acompañada de fe en los que la oyeron. Otra versión dice, pues esta buena noticia del descanso que Dios ha preparado se nos ha anunciado tanto a ellos como a nosotros, pero a ellos no les sirvió de nada porque no tuvieron la fe de los que escucharon a Dios. Por eso es importante escuchar a Dios. No es un versículo bíblico solamente, no es aprender un texto de memoria solamente, es oír a Dios hablándome por medio de esa palabra. ¿Se entiende? El oír va más allá de un simple conocimiento. No se trata de conocer, se trata de oír para escuchar lo que Dios me está queriendo enseñar. Por eso la misma palabra a mí me puede impactar de una manera y a ustedes de otra. O a cada uno de forma diferente. ¿Por qué? Porque si estamos atendiendo y escuchando lo que Dios dice, obviamente vamos a ver y vamos a oír lo que Dios quiere enseñarnos. La fe debe tener o debe ser creciente, diga creciente. Segunda de Corintios 10:15 dice, el apóstol dice, tampoco nos jactamos ni nos atribuimos el mérito por el trabajo que otro haya hecho. En cambio, esperamos que la fe de ustedes, ¿qué dice? Crezca. Diga, mi fe tiene que crecer. A fin de que se extiendan los límites de nuestro trabajo entre ustedes. O sea, el apóstol estaba diciendo, si ustedes no desarrollan la fe, nuestro trabajo es estéril. No podemos ir avanzando mucho más porque ustedes no creen. Y podría yo hablarles de algo que nosotros conocemos y experimentamos cuando Dios nos llamó para venir para acá, que dejamos todo. Sí, pero ya lo he contado muchas veces. Pero sabemos lo que es eso. No es solamente oír, emocionarse, aleluya, gloria a Dios. No. Es obedecer. Y hacer lo que Dios te dice y escuchar a Dios por encima de todo pronóstico, por encima de todas las cosas que te pueden decir, sin que nadie humanamente te dé una seguridad de nada, solamente movernos porque le creímos a Dios. El próximo lunes 13 va a ser 18 años que estamos acá. Sí. Perduramos 18 años y salimos solamente porque le creímos, nada más.
Dejando un buen trabajo, dejando una casa, dejando familias, amigos, dejando todo, un buen ingreso económico, dejándolo todo, con un par de valijas y una palabra en el corazón, nada más. La realidad te golpeaba, te decía muchas cosas, pero le creímos a Dios. Ahora, amados, ¿por qué en Ushuaia se pudieron extender hacia Comodoro? Porque hubo alguien que le creyó, con la familia, obviamente. ¿Se entiende? ¿Sabe cuándo nos vamos a poder manifestar y extender? Cuando ustedes crean a Dios. Y si Dios te dice, anda, anda. Punto. Yo no esperé que nadie me sostuviera, ni que nadie nos diera económicamente algo. Nada, nada, nada. Un par de bolsos y nos vinimos. ¿Sí? Por eso, cuando acá tampoco había nada, o sea, muy poco, casi nada. Pero la fe tiene que crecer, diga crecer. Para que se extiendan los límites, la fe debe de crecer. El apóstol Pablo dice, si la fe de ustedes no crece, estamos limitando nuestro trabajo apostólico. Segunda de Tesalonicenses 1:3 dice, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo, diga creciendo, y el amor y a cada uno de vosotros abunda. Diga, la fe tiene que crecer, la fe se tiene que expandir, la fe tiene que provocar expansión. No porque todo está servido, no porque todo está asegurado, porque le creemos a Dios. Y porque le creemos, actuamos. No actuamos para ver si creo. No actúo para ver si logro tener fe. No. Porque ya le creo, actúo. Firmes y estables en la fe. Colosenses 2:6 dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor, andad en Él. Arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe. Diga, confirmados en la fe. Esa palabra confirmado significa algo estable, sólido, cimiento. ¿Sí? Confirmados en la fe. Así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Hechos 14:22 dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permanezcan en la fe. Decirle que está al lado tuyo, permanecer en la fe. Dice, porque es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino. Nosotros pensamos que el reino es algo sencillo, que no voy a tener problemas, que viento a favor, que todo va a estar bárbaro. No. Es necesario que a través de muchas tribulaciones, conflictos, ser probados, entremos al reino. Por eso el reino es para los valientes. ¿Por qué me pasa esto a mí si yo soy bueno? No hay nadie bueno. Por más cara de santo que le pongas. No somos buenos. Hechos 16:5 dice, de manera que, me gusta la traducción que dice, de manera que los grupos de creyentes se fortalecían en la fe y crecían cada día. O sea, yo no puedo crecer si primeramente no estoy fortalecido en la fe. ¿Se entiende? Diga fortalecido en la fe. La fe es clave. La fe es clave, es vital en nuestra vida. Es imposible que yo me fortalezca y que yo crezca si no tengo fe. Amados,
Es por la fe que fuimos justificados. Estoy hablando de textos que ya son conocidos, pero solamente para reafirmar cosas. Romanos 5.1 dice, justificados pues por la fe. O sea, ¿por qué fuimos justificados? Porque le creímos a Dios. Los que creyeron fueron justificados. Los que creen son justificados. Los que no creen, no. Porque es solamente por fe. Justificados, pues, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe, diga por la fe, a esta gracia. No hay forma de disfrutar de la gracia si no es por fe. No hay forma de vivir justificado si no es por fe. Dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. O sea, la gracia es ¿para qué? Para mantenernos como firmes. ¿Por qué? Porque le creímos y porque obedecemos. Nuestra vida no se vuelve sólida si no obedezco lo que Dios dice. ¿Cuántos quieren ver justicia? ¿Cuántas veces oramos por justicia? Pero dice, Romanos 1.17 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela o se manifiesta por fe. O sea, la fe o la justicia está íntimamente relacionada a la fe porque le obedecemos a Dios. No es por asistir a una reunión, es porque le creo y le obedezco. El consejo de Dios, la palabra de Dios, no es una sugerencia. Cuando Dios dice algo es para que le creamos. Por eso, renovar la mente para discernir y entender la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, para que la podamos ¿qué? Aplicar. ¿De qué me sirve tener un conocimiento si no lo aplico? ¿Sí? Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, el justo vivirá. ¿Cómo vive el justo? Por fe. Pero la fe no es un sentimiento. No es decir solamente yo creo. El que cree, obedece. Yo digo que creo en las normas de tránsito. ¿Por qué? Porque cuando salgo en el vehículo, obedezco las leyes establecidas. Y sé que hay lugares que no puedo estacionar, sé que en luz roja no puedo pasar, sé que hay velocidades que no puedo cruzar. Entonces, amados, yo le creo, pero en la práctica, si yo no obedezco, es porque no le creo. Uno puede decir que cree en Dios, pero en la práctica, si Dios te dice perdonar, no está pidiendo la autorización a ver qué sentís o qué te parece, sino que lo ejecutes. Si Dios te dice que ames, amá, ¿sí? No se preocupen, no se preocupen. ¿Por qué nos preocupamos? Porque no le creemos. Filipenses 4, 6 o 6:4, algo así. Por ahí. ¿Sí? No os preocupéis, por nada estéis afanosos. O sea, no se preocupen. Pero nosotros, ¿qué hacemos? Vivimos ¿cómo? Muchas veces preocupados. Porque no le creemos. Y por más que yo haga cosas en función de si yo no le creo, no sirve. Porque la fe es acción. Romanos 3, 26 y 27. Dice la palabra, porque miraba hacia el futuro y de ese modo los incluiría
en que llevaría a cabo en el tiempo presente, Dios hizo todo esto para demostrar su justicia, porque Él mismo es justo e imparcial y declara a los pecadores justos a sus ojos cuando ellos creen en Jesús. ¿Cuándo los considera justos? Cuando creen en Jesús. Dice el 27, ¿podemos entonces jactarnos de haber hecho algo para que Dios nos acepte? ¿Dios te aceptó porque sos bueno? ¿Dios te aceptó porque hiciste buenas obras? ¿Porque hiciste una caridad? ¿Porque diste una buena ofrenda? ¿Dios te acepta por eso? No. Sí te acepta porque le crees a Él. Y porque le crees a Él, andás en lo que Él establece. No, porque nuestra libertad, dice, de culpa y cargo, no está basada en la obediencia de la ley, está basada en la fe. La versión Reina Valera dice en la ley de la fe. Así que somos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe, no por obedecer la ley. No estamos, o sea, Dios no nos acepta porque nosotros cumplimos a rajatabla normas y preceptos o hacemos muchas obras. No. Dios te acepta porque le crees. ¿Vamos bien hasta ahí? Por eso muchas veces vemos injusticia simplemente porque la justicia no se puede manifestar si no le creemos. Nuestra obediencia no es por lo que yo hago, sino por lo que yo creo, a lo que Dios dice. Porque Dios dice, yo hago. Amados, podemos observar esto también en Hebreos, y vamos a volver ahí un poquito en Hebreos a hablar el tema de Abel y su ofrenda. ¿Cuál fue la diferencia de Abel y su ofrenda con Caín? ¿Cuántos conocen la historia de Abel y de Caín, hijos de Adán? Dice Hebreos 11:4, por la fe ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio. ¿Qué alcanzó? De que era justo. ¿Por qué? Porque le creyó a Dios. Por la fe. Por la fe ofreció más excelente sacrificio, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún Abel, su sangre y sus obras siguen testificando de esa justicia. Ahora veamos Génesis 4:3 y 4. Dice, y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no la de Caín. Voy a explicar algo, para mí es interesantísimo. Yo creo que también para ustedes. Encontramos un hecho muy conocido, el hecho de Caín y Abel y demás. Pero muchas veces no están comprendidos. Por eso digo, ¿por qué Dios ve mejor con agrado la ofrenda de Abel y no la de Caín? Ambos trajeron una ofrenda. ¿Cuál fue la diferencia? Debemos entender que para Adán Dios le dio una orden. ¿Que era qué? Fructificar, multiplicarse en la tierra, ¿sí? Dice, comed del árbol de la vida, comed de todo, disfrutá y multiplicate. Esa era la orden. Pero cuando ya fueron echados del huerto, no aplicaba la misma verdad para los hijos.
Ellos ahora se tenían que mover por otra regla. ¿Y dónde se estableció la regla del sacrificio? Por sangre. Hay que muchas veces muchas veces pensé, Señor, ¿dónde está el secreto? ¿Dónde fue que se inicia el sacrificio? Y está ahí en Génesis. Génesis 3:21, diga 3:21. ¿Dónde Dios establece el sacrificio? Génesis 3:21 dice: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnica de pieles y los vistió. Acá, en este texto, está escondido el sacrificio. Para que hubiese pieles para cubrir a Adán y a Eva, ¿qué tuvo que haber acá? Un animal muerto, o sea, un animal inocente muerto, para que ellos puedan cubrirse. Porque ¿con qué se habían cubierto Adán y Eva? Dice la Biblia que ellos se habían cubierto con hojas de higuera. Eso representa las obras humanas. Lo que nosotros queremos hacer a nuestro modo. Y Dios dice, eso no sirve. Entonces, cuando Él sacrifica un animal para darles cobertura, de alguna manera Él ya estaba estableciendo una forma de redención que se llevaría a cabo a través de Cristo. Porque todo proféticamente ya fue establecido. ¿Se entiende? Entonces, Caín y Abel deberían de haber entendido la consigna. Si ahora Dios se mueve a través de un sacrificio para traer cobertura y liberar del pecado, cubrir el pecado y la desobediencia, ellos deberían de haber oído, pero el único que oyó y entendió fue Abel. Por eso trajo un sacrificio. Porque entendió la consigna que Dios le estableció después de Adán. ¿Se entiende? Eso lo vamos a volver a explicar en el próximo domingo. Vamos a desarrollar un poco más acerca de este tema, porque es muy fuerte. A Adán le fue dada una verdad que debía de obedecer, pero ya para los hijos cambió esa verdad y ahora era a través de un sacrificio. Ese era el modelo. Jehová hizo al hombre y a su mujer túnica de piel. Este texto muestra el primer sacrificio de un animal inocente para cubrir la vergüenza, estableciendo allí un modelo de redención, un sacrificio de sangre. Esto fue lo que recibieron los hijos de Adán, pero solo Abel lo entendió y ejecutó. Abel hizo una ofrenda en el marco de lo que había aprendido y lo hizo por fe, porque le creyó a Dios. La fe es creer a lo que Dios ha dicho y el hacer es la respuesta de obediencia. Por esto cobra un real significado cuando habla acerca de Timoteo o Tito como verdaderos hijos en la fe. Cuando uno entiende en los niveles de fe en los cuales Pablo se movía, y cuando habla de Timoteo o habla de Tito, está hablando de verdaderos hijos en la fe, porque no solamente que fueron engendrados por la palabra, sino que portaban ellos un mismo nivel de fe. Por eso Pablo le dice a Timoteo, tienes en ti una fe no fingida, la cual estuvo en tu madre y en tu abuela. La importancia de que en las generaciones nosotros sepamos transferir niveles de fe a ese nivel, al nivel de Cristo. Qué importante fue entonces para Timoteo haber tenido una madre y una abuela que le hayan transmitido ¿qué? La fe que luego el apóstol Pablo elogia. Porque dice, tu fe es genuina, no es una fe fingida. O sea, se puede fingir la fe.
Yo te creo, Señor. Mentira. Si no obedezco es mentira. Por eso no hay que decir demasiado, hay que hacer y obedecer. También cuando el Señor reconoce a la familia de la fe, qué importante es la familia de la fe. No es simplemente alguien que se congrega. No, yo tengo que reconocer a la familia de la fe. Por eso dice, hagan bien a todos, pero mayormente a los de la familia de la fe. O sea, la fe nos nuclea a todos como una familia. También dice que muchos se debilitan en la fe, viendo lo natural, viendo el crecimiento de la maldad. Dice, la fe de muchos se va a apagar. Algunos van a naufragar, desviándose de la verdad. Por eso es importante fortalecerse en la verdad y mirar a Cristo siempre. La verdad es progresiva y creciente porque se sustenta en lo que Dios dice. No en sentimientos, no en apariencias, no en emociones, en lo que Dios dice. La fe es en la medida que vamos creciendo y entendiendo lo que Dios dice y vamos aplicando. Por eso dice Hebreos, y voy terminando con esto, Hebreos dice el 2:1, así que debemos prestar mucha atención a las verdades que hemos oído, no sea cosa que nos deslicemos de ella. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Prestar qué? Mucha atención. Nada es inocente, nada es casualidad. ¿Sí? Si yo no me fortalezco en la fe, me debilito en la fe. Si yo no permanezco en la fe, me voy a desviar fácilmente. Porque la fe no es algo, es alguien, es Cristo. Y para concluir, Romanos 10:8 dice, mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Esta es la palabra de fe que predicamos. Y dice el verso 9, porque si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Por eso dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Creerle a Dios. Creerle a Dios. Creerle a Dios es caminar en lo que Él dijo. Es importante, amados, confesar y creer. Por eso dice, con el corazón se cree y se confiesa. Pero todo aquel que en Él cree no será avergonzado. Amados, no se trata de repetir versículos como arengas positivas. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nosotros podemos decirlo como una arenga de fe. Pero para que yo diga eso tengo que vivir a la altura de lo que vivió el apóstol Pablo. Para que realmente esa palabra tenga significado en mi vida. Porque yo soy un desorejado. Por más que ande por la vida gritando, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, voy a ser un fracasado. Un flojo, un tibio, un mediocre. Bueno, no se trata de arengar, usar la palabra como una arenga. No.
El apóstol Pablo estaba hablando de lo que él creía y por lo cual estaba dispuesto a dar su vida. De hecho que la dio. No se trata de hacer arengas. Nosotros hemos usado la Biblia. ¿Cuánto han tenido la cajita esa de las promesas? Eso fue una maldición, amado. Usando las cajitas de promesa como si fuera un sorteo. A ver qué Dios te dice, sacate algo. 45, negro del 33. No, amado. Y encima la mayoría eran promesas. Ninguna, ¿cómo era? Ninguna exhortación, ninguna demanda. Todo promesa. Cree y serás salvo. Y la multiplicación, la bendición, todo bárbaro. No, amado. No. Amados, cuando el Señor estableció por medio de los apóstoles y enseñar puntualmente el apóstol Pablo, que fue el hombre de mayor revelación después de Cristo, la persona de más revelación que existió. ¿Sí? O sea, la idea no era decir cosas para que estén escritas en un libro al cual llamaríamos la Biblia y yo las repita como un loro. No, no, no. La palabra es el verbo hecho carne. O sea, conocer a Cristo no es conocer un texto, es conocer la persona. Y no la voy a conocer si no le creo. Y si no le creo es porque no le obedezco. Porque primero es la fe y luego la acción. El apóstol Pablo al final de sus días dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Antes de ser decapitado, escribía estas palabras. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. ¿Cuál es el nivel de fe que has guardado? ¿Cuál es el nivel de fe que estás guardando? Es importantísimo, amados. He peleado la buena batalla, he guardado la fe. ¿De qué nos sirve correr toda una vida y no guardar la fe? ¿De qué nos sirve dar golpes al aire? Por eso tenemos que redefinir lo que es fe. Fe no es creer solamente. Fe son resultados, porque fe es alguien. Y si Cristo está en tu vida, si Él está en tu vida, si la persona de Cristo está en tu vida por medio del Espíritu Santo, creerle es actuar obedeciendo lo que Él dice. Por eso nosotros hemos hecho una ensalada rusa y obedecemos aquellas cosas que creemos que son buenas para nosotros o que nos hacen bien, y seleccionamos cuando yo tengo que creer la verdad presente, la verdad del nuevo pacto. Y eso vamos a meternos la semana que viene, vamos a meternos en la verdad del nuevo pacto, porque nosotros, dice la palabra, que fuimos hechos ministros competentes ¿de qué pacto? De un nuevo pacto. Pero nosotros hemos querido funcionar a través de todos los pactos que hay en la Biblia. Por eso no nos funcionó. Porque usamos textos, palabras que se refieren a otros pactos, metodologías. Por eso lo vemos acá, lo que le pasó a Adán y lo que pasó con Abel. O sea, con cada uno hubo un pacto, una verdad que regía de forma diferente. Y ellos tenían que obedecer y actuar de acuerdo a lo que se le estaba estableciendo. Dios instauró el modelo de sacrificio y a partir de ahí era a través de sacrificio. Después vino Enoc. Enoc caminó con Dios y se fue sin ver muerte, porque con él
también cambió y se rigió de otra manera. Se movió a través de la palabra profética. Y después vino Noé. Y después vino Abraham. O sea, con cada uno Dios estableció verdades y cada uno tenía que aprender a entender lo que en su tiempo debían de hacer. Caín se quedó con el huerto, pensando en el huerto y en las plantas. Por eso le trajo una ofrenda de hortalizas. No. Se había establecido que a partir de la desobediencia ahora era un sacrificio. Cuando nosotros no entendemos en el pacto en que tenemos que funcionar, amados, vamos a ver fracaso. Ahora, ¿esa es la idea de Dios? No. Por eso nos está hablando y haciéndonos entender cuál es la verdad en la cual yo tengo que volverme experto. Y es en la verdad del nuevo pacto, que está encerrada en el Nuevo Testamento. Y que hay verdades del nuevo pacto que también están en el antiguo pacto. Y eso lo vamos a ver en los próximos 2 meses. Es muy profundo, ¿eh? Es para romper estructuras. Porque toda la Biblia es verdad. Pero yo tengo que saber cuál es la verdad presente en la cual yo tengo que operar. Por eso el apóstol Pablo, vos fíjate que muy rara vez o contadas veces hace mención a pactos anteriores. ¿Por qué en el Antiguo Testamento no se repiten modelos? Porque antes era sombra y figura y ahora tenían la realidad de Cristo. Teniendo ya la realidad, no hacía falta las sombras y figuras. Por eso hemos clavado estacas, hemos rodeado la ciudad, hemos gritado, tirado sal, aceite, vinagre, picante. Y no dio, amado, lo hicimos. Por eso digo, uno ya lo hizo. Y uno sintió frustración. Porque uno lo hizo con fe, creyendo que eso era lo que había que hacer. Y bueno, vamos a rodear la tierra y vamos a rodearla. Y 7 veces damos 7 vueltas a la ciudad. Gastamos nafta, goma, tiempo. ¿Lo hicimos de corazón? ¡Claro! Clavamos estacas en Ushuaia, clavamos 7 estacas en diferentes puntos cardinales. Hicimos todo lo que se nos decía y entendíamos que debíamos de hacer. La pregunta es, ¿Ushuaia cambió? No. ¿Cambió Comodoro porque hicimos vuelta acá? No. Cambia por la manifestación de los hijos. Hijos entendidos en la verdad operativa. Por eso Romanos dice que está esperando la manifestación de los hijos. Que los hijos, ¿a quién representan? Al Padre. ¿Sí? Y el Padre estableció un orden y un modelo, y eso es lo que tenemos que respetar. Por eso cuando Dios le dice a Pedro que él iba a hacer, le dio las llaves, pero no supo entender la consigna. Por eso tiene que levantar el apóstol Pablo. Porque el Señor le decía, mata y come. Dice, no, Señor, no voy a comer cosa inmunda. Pedrito, mata y come. Bendito del cielo. No, Señor, yo jamás come. O sea, hermano, no te pongas a discutir con Dios. Que eso, vos sos loco. Créelo. O sea, conflicto. Una parte dice, no me acuerdo el texto ahora, pero lo leí hoy y me impactó. Porque dice, no solamente que el pueblo fue rebelde, sino que fue porfiado, obstinado, contradictorio. Dice Romanos. Amados, necesitamos funcionar en la fe y creerle a Dios. Por eso la fe se tiene que desarrollar para que sea una fe entendida, una fe que entiende. Por la fe entendemos, dice Hebreos
11:3. Por la fe entendemos que todo lo que hoy vemos fue hecho de lo que no se veía. O sea, la fe entiende. La participación de tu fe sea efectiva, dice a Filemón, la participación de tu fe sea efectiva en el conocimiento de la verdad. La fe nos tiene que llevar a la verdad en la medida que vamos creciendo y creyendo y actuando y obedeciendo. ¿Sí? Porque le creo, actúo. Por eso dice que todo lo que no es de fe, lo que no proviene de fe es pecado. Yo sé que es muy complejo tratar de sintetizar muchas cosas que encierra la fe y muchísimas cosas que podríamos seguir hablando. Estar un año hablando de la fe. Profundizar la fe. ¿Por qué la fe fue efectiva? ¿Por qué los antiguos alcanzaron buen testimonio? Porque le creyeron y obedecieron. ¿Sí? Entonces, la fe los llevó a actuar y Dios honró esa fe y los puso en la galería de fe, ahí en Hebreos 11, la galería de fe donde habla de todos aquellos que creyeron y actuaron. Moisés se sostuvo como viendo ¿a quién? Al invisible, pero estamos locos, ¿cómo el invisible? O sea, se sostuvo viendo al invisible. ¿Tiene lógica? Hola, ¿tiene lógica esto? No. Se sostuvo viendo una montaña, se sostuvo viendo, no sé, algo, el sol, algo, alguna manifestación. ¿Cómo viendo al invisible? Y lo dijimos la semana pasada, porque lo que proviene de fe es lo que no podés ver. Si lo podés ver, eso no es fe. Todo lo que haces porque ves, no estás usando la fe. Entonces es peligroso porque la mayoría de las veces reaccionamos según lo que vemos, no según lo que creemos. Amados, si en lugar de actuar por sentimientos, actuáramos por convicciones, ¿sabes lo distinto que sería todo esto? Muchas veces las sensaciones, muchas veces las emociones nos disparan a actuar de una manera que no tiene nada que ver con fe. Muchas veces si uno le preguntara a una persona que viene a plantear un problema y que está buscando que le digan lo que quiere oír, en lugar de aplicar lo que ya sabe y conoce. Amén. No es lo que siento, es lo que creo. No es lo que me parece, es lo que creo. No son sentimientos, es lo que creo. Y porque le creo a lo que Dios dijo, no importa lo que vea, le creo. Lo contaba hace unos días, ¿sí? Cuando unos chicos me contaba Ezequiel, un amigo, un chico de San Nicolás, que Dios le habló de que hiciera algo. Una persona que tiene contactos internacionales, un chico que trabaja con empresas multinacionales. En una reunión Dios le habla y le dice, dale el auto a tal hermano. No, Señor, ¿cómo voy a hacer eso? Para hacerla corta, 1 año estuvo dando vuelta. Él tenía un trabajo más que solvente. Recibía cheques en dólares. Hasta que de pronto, después de 1 año que él estaba ahí luchando con eso, se le empezaron a cerrar todas las puertas.
Dejaron de entrar cheques, dejaron de llamarlo, dejaron de esto. Y él se dio cuenta y la llama a la esposa y le dice, hagamos algo urgente porque esto nos está pasando porque no hemos obedecido a lo que Dios dijo. Ahí nomás, sin perder tiempo, los llamaron, hermano, Tomás, perdóname, hace más de un año que lo tenía que haber hecho y no lo hice porque fui rebelde, desobediente, pero quiero pedirte perdón, acá está. No, el hermano estaba feliz. ¿A qué voy con esto? Que a partir de ahí todo comenzó a través de la normalidad y empezaron a fluir lo que tenía que fluir. Muchas veces pensamos que es el diablo y andamos reprendiendo al diablo, que el diablo... No, amado, el peor enemigo que nosotros tenemos está sentado donde vos estás, justo. Somos nosotros. Porque no le creemos a Dios. Nos movemos por lo que sentimos. Y no hay forma de excusarnos, ¿eh? No hay forma de excusarnos. Necesitamos actuar en fe. Que todo lo que hagamos sea por fe y para fe. No porque veo, no porque tengo todo seguro. No porque tengo todo asegurado. Simplemente porque le creo. ¿Es fácil? No. Si fuera fácil todos lo estarían haciendo ya. Por eso la fe es para los valientes. La fe es para los obedientes, los que creen y obedecen.